Y comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al Plan Normativo Anual, y tiene la palabra el señor Hernández Valdés. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, buenos días. Somos conscientes de que una sentencia del Tribunal Constitucional matizó la obligación, en el orden autonómico, para los gobiernos autonómicos de formular el plan normativo anual que marcaba el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. No obstante, en virtud de los compromisos que han venido anunciando desde su Gobierno en materia de transparencia y de regeneración, le preguntamos si van a anticipar a esta Cámara y a la ciudadanía en general un calendario normativo para este ejercicio. Gracias. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, como usted bien sabe, es verdad que hay una sentencia constitucional reciente que indica que los gobiernos autonómicos no tienen la obligación de incorporar ese plan normativo. Aún así, el Gobierno de Andalucía tiene planificado el calendario y la programación legislativa en base a los acuerdos parlamentarios que tenemos suscritos y a las propias decisiones que está tomando el Consejo de Gobierno a lo largo de estos 3 meses. A todos ellos tienen acceso sus señorías, porque evidentemente queremos ser un Gobierno transparente y que esa información la conozca el conjunto de los ciudadanos de Andalucía. En todo caso, sepa que estamos trabajando en diferentes iniciativas, como usted conoce. Algunas ya están aprobadas en este Parlamento, por ejemplo, el decreto ley sobre bajada de impuestos, que aprobamos ayer la convalidación y que apoyó su grupo, al cual quiero agradecer el apoyo a esa importantísima iniciativa de rebaja fiscal, o el proyecto de ley de creación de colegios terapeutas ocupacionales, otras que no necesitan un trámite parlamentario porque son decretos, ¿no?, como son sobre eventuales, que hemos hecho decretos, la creación de lo que son las plazas en educación, y otras que estamos trabajando referidas a los presupuestos del 2019, que traeremos a finales de este mes de mayo y que espero que concite una mayoría en esta Cámara, la creación de la Oficina contra el Fraude, la limitación de mandatos, la formación profesional, el reconocimiento a la autoridad del profesorado, el apoyo integral también a las familias andaluzas, el apoyo a las familias en materia educativa, la economía circular o el cambio climático, entre otras. Por tanto, nosotros estamos trabajando, como digo, en que haya una máxima transparencia por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y, de luego, vamos a cumplir con esa programación legislativa que espero, deseo y confío sea un elemento y un revulsivo para la mejora de nuestra tierra. Muchas gracias. Señor Hernández. Sí, gracias, señora presidenta. Señor presidente, como sabíamos que le iban a preguntar por el balance de estos 100 días y que va a tener usted ocasión de explayarse a gusto, bueno, pues el objeto de esta pregunta, a nosotros realmente lo que nos preocupa no es tanto lo que puedan contar que se ha hecho o que no se ha hecho, según las diferentes interpretaciones. Nosotros entendemos, en términos generales, que hemos estado viviendo un periodo extraño, una especie de precampaña desde el mes de enero, que esperemos que no se prorrogue hasta el último fin de semana de mayo. Por eso decimos que le preguntamos más por lo que vamos a hacer que por lo que se ha hecho hasta este momento, ¿verdad? Nosotros vemos, sin embargo, que hasta la fecha muchos de los anuncios que usted nos hace pues realmente no han llegado a fraguarse en gran medida, porque precisamente en aras de esa situación de precampaña pues ustedes han intentado evitar el natural desgaste político que una acción de gobierno efectiva pues siempre comporta. Creemos que en muchos casos han dado ustedes una especie de patada a seguir, ¿no?, como se dice en rugby, y han pospuesto ustedes un debate profundo en muchas cuestiones.
no solo estamos hablando de memoria histórica o de violencia intrafamiliar, ¿no? Nosotros creemos que hay muchos asuntos y de mucho calado que afectan a los problemas de Andalucía. Y estamos hablando de desempleo, hablamos de desindustrialización, hablamos de los bajos niveles educativos, de la despoblación rural y el suicidio demográfico, ¿no? A nuestro juicio, todas estas cuestiones están unidas por una causa inmediata, profunda, ¿no?, que es fundamentalmente ese conformismo subsidiado y entreguista al que nos han llevado 37 años de gestión de socialismo clientelar, a la que ya tuvimos ocasión de referirnos ayer. Por eso, a nuestro juicio, entendemos que lo realmente importante de una acción de gobierno que se dice a sí mismo del cambio, pues es emprender unas reformas profundas, reformas que a medio plazo puedan suponer de manera efectiva pues que el necesario y urgente e imperativo cambio de mentalidad al que antes estábamos aludiendo. Verá, yo, a riesgo de ser pesado, pero siempre procuro traer a esta Cámara, cuando intervengo, las impresiones que he vivido pues los fines de semana cuando viajo por mi provincia, o las que me comentan mis compañeros de bancada, ¿no? Y ahí hemos visto como, por ejemplo, pues es un problema aquí en Andalucía, pues la dificultad a la hora de crear empresas, y esto tiene una causa también. En fin, sabemos que una persona en Andalucía pues recibe una ayuda mensual de unos 400 euros, más o menos, arriba o abajo, que a esas cifras, si le añadimos los ingresos por algún trabajo puntual o alguna pequeña chapuza, pues en la economía sumergida y los jornales en alguna campaña agrícola, pues bueno, al final, en el ámbito rural, además, singularmente, pues le pueden permitir salir adelante, ¿no? Más mal que bien, pero, en fin, esa es una realidad. Y claro, esto luego se traduce en que si, por ejemplo, como nos contaban, pues el crear una pequeña industria de transformación agrícola, ¿no?, en el ámbito rural, y insisto, en ese campo, porque es donde tenemos más problemas, pues a lo mejor el salario medio para un trabajador no cualificado pues puede estar en torno a los 1.200 euros. La realidad es que hoy día, pues con ese salario, pues muchas veces los trabajadores pues desisten, porque les resulta mucho más cómodo seguir en el subsidio, seguir en la ayuda y quedarse en su casa pues muchas horas que podrían, a lo mejor, bueno, en otro caso, pues estar trabajando. Y el problema no es del trabajador, el problema no es de la opción del trabajador. El problema, sin duda, es del sistema que lo permite. Tenemos un sistema que se convierte en un instrumento disuasorio de la búsqueda y de la creación de empleo. Y esto es una realidad que se comenta en toda Andalucía. Y, sin embargo, curiosamente, es una realidad que nunca se trae ni al Pleno, ni se lleva a los plenos de los ayuntamientos, ni tiene, digamos, luego ni el necesario comentario. Y, de verdad, entendemos que ese tipo de reformas y luchar contra esos elementos es algo que ustedes, además, anunciaron, la reforma del Plan de Empleo Rural, y eso es algo que nosotros entendemos que debe de ser prioritario y que deben de acometer ustedes, al coste político que sea, pero que al final, a medio plazo, se lo agradecerán los andaluces. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, es verdad, y tiene usted toda la razón cuando dice que esta sociedad, que es la sociedad andaluza, es una sociedad sin duda alguna cargada de talento y cargada de potencialidades. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta sociedad ha estado en una parte muy importante, y desde el punto de vista del emprendimiento y de la creación de empleo y de esa cultura empresarial, ha estado anestesiada. Y ha estado anestesiada porque la anterior Administración, esos casi 40 años de Gobierno socialista, ha pretendido más difundir o potenciar una economía pasiva que una economía activa en el ámbito de Andalucía. Hasta tal punto que han desaparecido pues iniciativas que han apagado, han asfixiado incluso las ilusiones o las esperanzas de muchos
emprendedores y empresarios que han tenido que coger sus maletas e invertir en otras partes de España. Conocemos todos casos como empresarios que se han ido a la región de Murcia, a Madrid o a Castilla-La Mancha porque no han encontrado un clima propicio para generar esas inversiones. Es verdad que a todos nos gustaría que el ritmo del cambio fuera más rápido y yo soy de los que me gustaría hacer muchas más cosas, pero tenemos que entender que tenemos una inercia de 37 años, una inercia que ha hecho daño, como no le voy a dar los datos que a lo largo de esta mañana veremos aquí, datos que vienen como herencia de la anterior Administración y que tenemos que superar esa inercia. Y que muchas veces antes de tomar decisiones yo soy de los que piensan que hay que tomarlas en un clima sosegado, con un diagnóstico riguroso de las cosas y dándole tiempo al tiempo para que las cosas se vayan fraguando. Hemos hecho, creo que muchas cosas, por cierto, que vienen en el propio acuerdo que nosotros tenemos, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, con su grupo en ese cumplimiento de acuerdo de investidura, ¿no? Y es verdad que tenemos que imprimir quizás un poquito más de velocidad a algunos de los asuntos. Yo espero, deseo y además confío que el clima electoral, este clima electoral de elecciones legislativas que acabamos de tener, elecciones municipales, esta concadenación de procesos electorales, pues no limite, en definitiva, algo que es fundamental para todos nosotros, que pongamos el interés de Andalucía y de los andaluces por encima de los intereses particulares o de las siglas políticas de cada uno, que son legítimas. Y eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que estamos trabajando. Se han impulsado en 100 días 185 medidas. Creo que a este Gobierno se le podrá acusar legítimamente de muchas cosas, pero de luego de pereza en absoluto. Hemos estado trabajando con dedicación y con ahínco, metiendo muchas horas e intentando acertar. Y ha dicho usted, señor Hernández, cosas que son en las que coincidimos plenamente. Ha dicho usted que tenemos un problema en la propia creación de empleo y un problema en la excesiva burocracia, que termina también asfixiando a las propias empresas, ¿no? El próximo 24 de junio, como usted sabe, se ha constituido hace ya una semana un grupo de trabajo y el próximo 24 de junio dará sus primeras conclusiones. Un grupo de trabajo en el que están incluidas todas las consejerías, en el que están incluidos entidades y colectivos muy diversos, que son especialistas en la creación de empleo, que son los que están en pie de obra y en la primera línea de actuación en el ámbito económico, y que nos están haciendo propuestas muchas de ellas que son muy interesantes. Creo que de ahí va a salir iniciativas muy potentes en la línea de reducir esa burocracia. Y para reducir esa burocracia, pues evidentemente vamos a tener que aclarar parte de nuestra legislación, vamos a tener que reducir probablemente también parte del desarrollo legislativo que tenemos y, ¿por qué no?, vamos a tener también que derogar o impedir algunas leyes que nosotros consideramos que son leyes antiempleo en Andalucía porque limita el crecimiento económico y social de nuestra tierra. Leyes impulsadas por el Partido Socialista, pues probablemente en una miopía de lo que es la economía liberal y la economía competitiva. Por tanto, nosotros estamos trabajando ya en eso, en bajar los impuestos. Como usted sabe, usted así fue partícipe ayer en esa convalidación de ese decreto. Estamos también trabajando en quitar burocracia, en quitar elementos extraños que impiden lo que es el crecimiento, la inversión y el desarrollo económico y social. Estamos regenerando la vida pública, que me parece muy importante, y estamos generando estabilidad y credibilidad. Y prueba de ello es que en este primer trimestre de Gobierno, que ha coincidido con el primer trimestre de la encuesta de población activa, se ha dado un dato pues muy llamativo en Andalucía, que hasta hace muy poco tiempo era casi impensable, ¿no?, que es que en este trimestre se haya creado en Andalucía, es más, Andalucía haya sido líder en creación de empleo dentro de España, dando la oportunidad, creando entre toda la sociedad 16.000 puestos de trabajo, en contraposición con el resto de España, que ha destruido 94.000 puestos de trabajo. Por tanto, la reforma funciona, las reformas del cambio hacen funcionar nuestra economía, hacen generar empleo, riqueza, confianza, que es fundamental para nuestra economía. Y concluyo pues pidiendo y agradeciendo también a su grupo que apoye esa confianza. Tenemos que entre todos generar una confianza de un Gobierno sólido, de un Gobierno estable, para que los ciudadanos sepan que nunca van a volver al Gobierno, a la Administración, el Gobierno de los ERE, el Gobierno de los chiringuitos, el Gobierno del pasado. Muchísimas gracias.